soy Rosa Isabel Sánchez Gutiérrez, elaboradora de queso Gamoneu del Valle, y estamos haciendo Gamoneu en la quesería Vega de Ario, en Benia de Onís. Me llamo María Belén Martínez Díaz. Y yo soy Roberto Díaz Fernández. Tenemos ganadería de vacas frisonas y pardas para la distribución del queso Gamoneu. Elaboramos queso Gamoneu del Valle desde hace más de 30 años. Fuimos pioneros en elaborar queso Gamoneu del Valle. Y lo elaboramos por tradición familiar, por mi suegro Cirilo Sánchez, que fue elaborador de queso de Gamoneu del Puerto en la Vega de Ario, y luego él nos enseñó todas sus sabidurías aquí en nuestra quesería en Gamoneu del Valle. Soy ganadero de tradición, siempre lo fui mi padre, y cuando se jubiló mi padre cogí yo la cesión y sigo al cargo de la explotación. Soy ganadera porque cuando me casé, en la casa en la que vivimos existe la ganadería de leche y entonces continuamos con ella. Primero el ordeño, ordeñamos cabras nosotros de ganadería propia y luego compramos la leche a ganaderos de aquí de la zona. Lo juntamos, lo ponemos a calentar, echamos el cuajo y cuando está un par de horas cuajando lo cortamos, lo empezamos a desuerar y después que ya lo tenemos seca la cuajada va al molde. En el momento que está en el molde, a las 24 horas se sala por una de las partes, a las 48 horas salamos el resto de las caras de los quesos, lo dejamos en la quesería un día y al día siguiente ya va al ahumadero. Lo tenemos ahumando como 8 o 10 días en el ahumadero, a continuación lo pasamos a secar en el secadero y después ya va a una cueva natural. El tema del día a día de un ganadero es muy duro. Comienza a las 6 de la mañana, se empiezas a ordeñar, y con la alimentación del ganado. Continuamos con la limpieza de las cuadras y la suelta, después hacemos un reparto de leche a las queserías y por la tarde empezamos otra vez la ruta de continuo. Es curioso que después de llevar más de 30 años elaborando queso Gamoneu, todavía yo nunca lo hubiera podido probar. Y me preguntaréis, ¿y por qué? ¿Tan mal lo hace que no lo puede probar? Pues no, porque cuando tenía 5 o 6 años mi abuela me dio a probar un queso que tenía en casa bastante fuerte y tal fue el mal sabor que tuve o la mala experiencia que nunca más lo volví a probar. Somos un matrimonio, tenemos 2 ganaderías distintas, trabajamos por separado, pero en ocasiones también nos ayudamos.